¿Estás escuchando? Faltaría activar el audio porque no te estamos escuchando todavía. Ok, perfecto. Ahora Buenas sí. noches, sí, déjame ver dónde está la flechita que tampoco se me mueve. ¿Dónde estás? Acá se adelantó. Bueno, de entrada, muchísimas gracias a Fernando Paredes y a Diego Medina por incluirme en esta charla. Muchísimas gracias al doctor Paredes. Y bueno, quiero mandar un saludo inmenso a todo el mundo aquí en América Latina, otras personas creo que en Europa también estaban escuchando, igual a las personas de Ecuador, a los colegas. Y muchísimas gracias a Veterinarios en Web por darnos esta oportunidad. Y bueno, soy Cristina Celi, he trabajado en fauna silvestre, fauna marina, he trabajado también en especies menores. Y pues yo creo que esta es un tema muy importante fuera de que tenemos en este momento una pandemia que está sucediendo a nivel mundial con respecto al SARS-CoV-2, el coronavirus. Y pues lo que nosotros tenemos, como estamos hablando de las enfermedades emergentes, ¿cuál es el rol de médico veterinario en una pandemia? Yo creo que este dibujo ha circulado mucho en redes sociales y creo que ya lo dijo anteriormente el doctor, lo va a profundizar obviamente Diego Medina. Por si acaso, Diego igual va a profundizar en el tema de los murciélagos, los motivos por los cuales los murciélagos funcionan como reservorios y por qué ellos no reaccionan ante estos patógenos que ellos alojan en su cuerpo. Así que no se preocupen a las personas que estaban preguntando por ello, que ya los va a responder el máster en fauna silvestre. Y bueno, yo creo que el papel del médico veterinario dentro de las pandemias, de las epidemias, es muy importante. El epidemiólogo, el doctor Donald Noah, dice que no está sorprendido de que un nuevo virus zoonótico sea responsable de una pandemia actual. Hay una palabra que vemos constantemente utilizada por las autoridades, por las diferentes instituciones médicas cuando se refieren al coronavirus, como el novel coronavirus, lo utilizan como la novel tratamiento. Y yo creo que entonces queremos referir a algo nuevo, pero realmente para mí lo que significa la palabra novel es algo que nadie, aunque sabíamos que iba a venir, no quisimos verlo venir. Y bueno, tenemos ahí un sinnúmero de animales enjaulados, que es muy común en los mercados de Asia. Pero ¿es acaso solo China el único semillero para este tipo de el aparecimiento de enfermedades en animales y que luego han pasado al ser humano? Y la respuesta es no. Incluso vi algunas preguntas de que se referían en el chat a que, pues, en realidad, en muchos lugares a nivel mundial, el tema de los wet markets, que se llaman, o los mercados de vida silvestre y de animales vivos, son muy comunes. Acá tenemos, por ejemplo, un lugar de carne de monte, vemos un primate, esto es en África, y luego vemos otros lugares que no es ni carne de monte, ni tampoco no es un wet market en ningún lado, pero son granjas en donde nosotros podemos ver que tenemos una gran densidad poblacional de aves y una gran densidad poblacional de porcinos. Está súper claro en este momento uno de los motivos por los que lugares como Nueva York, como Wuhan, como Roma, como Guayaquil, están siendo epicentros de la pandemia es por su densidad poblacional. Y pues ahí tenemos nosotros un parecido, algo muy similar que también da paso a que puedan existir estos brotes de estos patógenos que normalmente en situaciones diferentes no deberían producir las patologías que producen. Y bueno, la medicina veterinaria. Yo creo que hay un montón, la medicina veterinaria es el centro de un sinnúmero de ramas, es muy importante. La salud animal, por supuesto, la salud pública, la ciencia, la conservación, pero algo que creo que pasamos muy por alto es la salud mental. Y bueno,
Contando con esto, hablamos del concepto que se maneja ya a nivel mundial en diferentes ramas, que es el One Health, una sola salud, en donde todos estos ámbitos deben trabajar de la mano, hombro a hombro, por buscar el bienestar de la población en general. Ya no hablamos de solo los animales humanos, sino también de los animales no humanos. El director general de la OMS nos dice que se encuentran profundamente preocupados por los niveles alarmantes de propagación y gravedad y por los niveles alarmantes de inacción. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Como ya lo explicó anteriormente el doctor, otros coronavirus se han presentado, otras enfermedades se han presentado muy súbitamente con un porcentaje de mortalidad, de letalidad muy alto, pero ha sido justamente eso lo que ha permitido que se controle estas enfermedades y no que se convierta en una pandemia como la del coronavirus SARS-CoV-2. Esa es la gran diferencia. A pesar de que tiene una baja tasa de mortalidad, su tasa de morbilidad es muy, muy alta. Y pues eso ha sorprendido absolutamente a todos los expertos a nivel mundial de muchísimos campos. Y es así que hoy en día tenemos un virus, un coronavirus, nunca lo vieron venir, que está actuando de una manera inaudita y que está cambiando los estudios y su percepción y su comportamiento día a día. Yo creo que a todos nos han pasado, yo con mi presentación, pues el día de hoy, estuve realizando cambios, incluso momentos antes de que empiece esta charla, porque la información que nos está llegando es constante. Por ejemplo, tenemos el caso del uso o el no uso de las mascarillas, de los cubrebocas. Entonces, lamentablemente es un virus que ha actuado de una manera inaudita y pues ha sorprendido a nivel mundial. Yo voy a hablar rápidamente de otras enfermedades que han salido, de situaciones un poco extrañas, por así mencionarlo, enfermedades que realmente no tuvieron un índice de morbilidad muy alto, tampoco de mortalidad, pero que tuvieron su origen, como ya se mencionaba anteriormente, en la fauna silvestre. Entonces tenemos la influenza aviar, por ejemplo, la H5N1, originalmente en aves de la costa, en aves silvestres, que luego tuvieron contacto con aves domésticas. Estas aves domésticas tuvieron contacto con otros animales, como mamíferos, como son los cerdos, y ahí es donde entra el humano. Normalmente estas enfermedades, como la influenza aviar, la H5N1, es un virus en constante mutación, su virulencia va en aumento, y pues ya tenemos un tratamiento, seguimos una prevención y ya tenemos una vacuna. El control sencillo, diciéndolo así entre comillas, es cuando hay un brote de influenza aviar, lo que se realiza es la eliminación de todos los lotes de aves en donde han habido la presencia de síntomas, se ha comprobado la enfermedad, y las granjas de alrededor también eliminan sus animales, ¿sí? Normalmente, como se controla este tipo de epidemias, de enfermedades, dan tiempo debido justamente a que su sintomatología, su forma de propagación, nos dan todos los puntos necesarios para poder hacer un control rápido, no a diferencia del SARS-CoV-2. Tenemos también la fiebre porcina, la H1N1, en donde igualmente empezamos con aves, hay una especie de recombinación. Con la gripe humana tenemos la gripe porcina. El cerdo recombinó los 3 virus y pudo producir una nueva cepa. Entonces estamos hablando de que son virus que tienen ese factor de recombinación que logran hacer que se puedan transmitir del cerdo al ser humano, ¿sí? Finalmente, el paso de hombre a hombre todavía la morbilidad no es tan alta, el grado de infección, el contagio tampoco es tan alto, de cerdo a humano tampoco, pero algo que es muy importante entender es que normalmente estas enfermedades virales, como el H5N1 y el H1N1, han pasado de animales de granja a humanos, y estos humanos normalmente han sido quienes han estado en trabajo en la granja, en un contacto directo y constante con estos animales. Estamos hablando también de que podría tener injerencia la carga viral que había en el momento, una persona que tal vez estuvo con su sistema inmunológico comprometido. Todo este conjunto de cosas, alta densidad, alta carga viral del patógeno, un sistema inmunológico tal vez comprometido,
y una persona que además estaba expuesta a estas condiciones constantemente, ¿sí? Un especialista italiano, un médico de 81 años, que vive en la provincia de Véneto, habla justamente de este tipo de sensibilidad del humano hacia ciertos agentes virales debido a la constante exposición. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso adelante. El control en el caso de la fiebre porcina es el deshacerse, la destrucción, como es el término que se utiliza normalmente, de los animales que están siendo objeto de la patología. En este caso son los cerdos. Vemos que tenemos a los lechones, madres con sus lechones, estén o no sanas, están dentro de la zona, han estado en contacto, algún animal de la piara ha tenido sintomatología, signología, estos animales son por completo destruidos. Esto representa un daño económico, un daño social, ¿sí? Y en muchos casos, habíamos hablado ya de la salud mental, el hecho de realizar estas actividades de todos modos tiene un impacto sobre las personas que están involucradas dentro de este campo. El virus del ébola ya nos habló el doctor. Ahora, el control, en muchos de los townships, en muchas de las aldeas en África, lo que se hizo fue el control de los enfermos. Y los enfermos en este caso eran las personas que vivían en estas aldeas. Muchas aldeas fueron cercadas hasta que en teoría pase el periodo donde la gente que tenía que morir, que enfermaba, que murió. Y pues lamentablemente fue una de las situaciones que recibió mucha crítica a nivel mundial. Ahora quisiera ver que encontremos el parecido. Sí, hablamos ya de la densidad poblacional, de cómo estamos manejando nosotros la cadena de producción. Somos tantos humanos, la densidad poblacional de humanos en el planeta en este momento es de decenas de millones, de miles de millones de seres humanos, y para mantener el poder cumplir con la demanda de proteína animal, estas son las condiciones que normalmente se están haciendo comunes en muchos de los países y de los continentes. Esto es actualmente uno de los primeros problemas que se tuvo con respecto al manejo del SARS-CoV-2 fue justamente el distanciamiento entre las personas. Nosotros podemos ver exactamente cómo las tres situaciones dan todo lo que se necesita para que se pueda replicar un patógeno, ya sea bacteriano, ya sea viral. Ahora vamos a entrar un poco más ya con el tema que está en boga, del que todo el mundo está hablando, y nosotros como veterinarios tenemos que estar un poco más pendientes, y es el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Aquí un wet market, uno de estos mercados de Asia, podemos ver la venta de los murciélagos. Se habla en un origen, se pensó primero que tuvo un origen en los mariscos, luego finalmente se llegó a decir que fue el murciélago, y en los estudios que se hicieron del SARS-CoV que vive en el murciélago, había pasado tal vez al pangolín, como lo dijo el doctor, pero estudios recientes nuevamente vuelven a cambiar la teoría, y algunos estudios llegan a hablar incluso de que es probable que el pangolín no haya tenido nada que ver, no esté involucrado en este proceso, y que el virus pasó del murciélago a otro animal que todavía está por descubrirse. Se habla de que el SARS-CoV-2 tiene hasta el 96% de semejanza en su estructura, en su comportamiento también al SARS-CoV-1, lo que hace que sea la receptividad para las especies sea casi igual o muy parecida a la del SARS-CoV, que es muy peligroso. Entonces empieza el inicio de un acertijo. Estábamos hablando de dónde salió, cómo es que este virus va de un ser humano a otro, que si es aerógeno o no es aerógeno, que si hay otra sintomatología, que si hay problemas respiratorios. Entonces empieza a cambiar la información constantemente. Entonces empezamos primero, la recombinación genera enfermedad en el humano, ¿verdad? Luego se inicia un contagio de humano a humano, la baja mortalidad, una tasa de contagio altísima, la morbilidad, y luego finalmente empieza a haber, empiezan a suceder, empezamos a recibir noticias. Caninos, entre estos un pomeranio, y los otros, si no me equivoco, eran dos pastores alemanes,
Son diagnosticados en un inicio con SARS-CoV-2. Finalmente, luego dicen que no, que lo que había era material genético del virus en las heces, en el organismo, que no habían anticuerpos, y empieza a haber una serie de preguntas y de dudas sobre si estos perritos, estos canes, habrían logrado desarrollar la enfermedad en su organismo. Luego tenemos el gato en Bélgica, que convivía con una persona que dio positivo al SARS-CoV-2, y aparentemente el animal había desarrollado signología y había dado positivo al SARS-CoV-2. Algo muy interesante que hay que mencionar en el perrito pomeranio es que el animal tenía algunas enfermedades, unas patologías preexistentes ya, problemas renales, era un animal de 17 años y finalmente fallece, no por causa del COVID-19, sino obviamente por las enfermedades preexistentes. Luego tenemos, realmente no son 4 felinos, son 7. Ese es un error, perdón. Es una tigresa, su hermana, son amayanas, si no me equivoco. Esto Dieguito lo va a profundizar, obviamente. Son otros 2 tipos de tigres y finalmente 3 leones africanos, ¿sí? Empieza a haber un problema, una discusión, hubo noticias que se confundieron un poco, la gente empezó a protestar en Estados Unidos pensando que se había utilizado un laboratorio humano para la realización de la prueba de este SARS-CoV-2 en los felinos grandes. Luego hubo una rectificación por parte del zoológico de Bronx, donde dijeron que lo hicieron en un estudio veterinario, y ahí es donde, y que no había sido un laboratorio humano. Ahí es donde la noticia, los medios se confunden y empieza a salir la noticia de que habían salido positivo a coronavirus felino que produce el PIF, el famoso PIF, ¿no? Que es la peritonitis infecciosa felina. Tenemos algunos estudios ahora, varios felinos de laboratorio que ya mencionó el doctor, pero también hay varios estudios en felinos in situ y ya los vamos a mencionar en breve. Los protocolos de convivencia en humanos han demostrado que ha habido una cero inclusión de los animales de compañía en estos planes. La información ha sido por completa confusa desde el origen, desde incluso los centros encargados de la investigación. Los animales de compañía deben tener algún cuidado especial. Entre los mensajes confusos empiezan a salir campañas también. El Colegio de Veterinarios, en general, al menos en Latinoamérica, empiezan a dar respuestas independientes, pero no existen realmente protocolos de manejo de los animales de compañía en esta situación. Existen ya abandonos, envenenamientos, tenemos ahora en Bogotá. Hay una campaña de yo no contagio, no me enfermo, no me botes. Y la pregunta siempre es para mí, desde que inició esta pandemia, es si tenemos protocolos. Para mí esta ha sido la parte, para mí un poco sencilla de ponerla, porque es lo que ya ha sucedido, lo que está sucediendo, pero lo difícil es qué va a suceder. Y yo creo que mi función aquí fue instaurar un sinnúmero de preguntas, y ya las vamos a mencionar. Las similitudes de la secuencia del receptor que se une del SARS-CoV, ¿sí?, entre humanos y animales sugieren una baja barrera entre especies para la transmisión de virus a los animales de granja. Se propone, según el modelo de One Health, que los veterinarios y especialistas en animales se involucren en una colaboración interdisciplinaria en la lucha contra esta epidemia. Científicos asiáticos entonces dicen, a ver, en Asia son muy comunes los gatos, como por ejemplo aquí también en Guayaquil, no sé, en Argentina es un país, Chile también con una alta población felina. Entonces se reúnen unos científicos asiáticos y dicen como los felinos son una mascota muy popular y tienen un contacto tan cercano con los humanos, creemos que sería bastante importante investigar la prevalencia del SARS-CoV-2 en gatos, especialmente en las áreas de los brotes. Entonces, este es el estudio que realizan. Abajo está el link, de todos modos las personas luego se les pasará, me imagino, la charla para que puedan tener el acceso a los links. Y este estudio es un estudio de suero para encontrar anticuerpos, esto es súper importante que tengamos, anticuerpos neutralizantes.
No es lo mismo encontrar anticuerpos generales en el suero o en la sangre de un animal, de un humano, y encontrar un anticuerpo neutralizante específico para una patología. El estudio anterior demostró que el SARS-CoV-2 usa el mismo receptor de entrada a las células y la enzima convertidora de la angiotensina 2, la AC2, que el SARS-CoV-1, lo que sugiere que el SARS-CoV-2, el COVID-19, tiene el mismo o tendría el mismo rango de hospedadores que el SARS-CoV-1. El informe anterior demostró que el SARS-CoV puede infectar hurones y gatos, lo que implicaría, comparado con la información que estamos teniendo, que tal vez también podría estos mismos ser susceptibles al SARS-CoV-2. Entonces, aquí tenemos más o menos una gráfica de lo que fue el estudio de anticuerpos neutralizantes en suero de gatos. Estos gatos fueron gatos, se tomó la muestra, tenían muestras de gatos antes del brote y después del brote. Los puntos verdes podemos ver son los resultados de la sangre del suero de estos felinos antes del brote y los rojos son después del brote. ¿Sí? Se hicieron también pruebas con suero hiperinmune para tipo PIF1 y 2. Uno de los puntos, bueno, varios de los puntos muy importantes dentro de lo que es esta emergencia, voy a hablar de mi experiencia aquí en Ecuador, como veterinaria en la República del Ecuador, es que nosotros tenemos lo que se llama el Comité de Operaciones de Emergencia, los COEs, creo que en otros países utilizan lo mismo, pero en las mesas del COE, en Ecuador, no existe la presencia de veterinarios. Entonces, eso yo creo que es una parte muy importante, ya se lo han mencionado, no debería existir ningún tipo de mesa de trabajo con respecto a temas de salud pública, humana, y en este momento de pandemias, de epidemias, sin la presencia de veterinarios. Otro punto muy, muy preocupante es los medios de comunicación y la información. Hemos conversado con Fernando, con Dieguito, con algunos colegas de acá, y lo que más preocupa es el hecho de que en muchas situaciones hemos sido los mismos veterinarios, los institutos, los colegios, las asociaciones, los que hemos liberado la información, tal vez olvidándonos de que la población en general, por más que demos la información correcta, es muy probable que no logre entender el mensaje que queremos decir. Utilizamos muchas palabras técnicas, la población se confunde y el mensaje a la final se pierde. Entonces yo creo que sería muy importante que toda la información pase por un filtro y que sea manejada con mucho cuidado. La comunidad desinformada, con falta de acceso a la información, que le llame a la calma, ¿no? Y que a una convivencia sana con otras especies. No hay protocolos, propuestas que den lineamientos y guías a las autoridades. En Ecuador funcionan las municipalidades como un COE local, y que empiezan a desarrollar cierto tipo de normativas para dar apoyo a las decisiones del COE nacional, pero igualmente no existe el apoyo de los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia para dar un lineamiento de cómo manejar, por ejemplo, el apoyo a pacientes de COVID-19 y que tienen animales de compañía. No hay una guía profesional para la población. La conexión y cooperación con las diferentes instituciones ha sido muy pobre, si no nula. Y lo que hablábamos aquí, la información en un inicio, los beta coronavirus y los alfa coronavirus, el uno solo no infectan a los animales y los otros no infectan a los humanos, y ahora ya empezamos a tener información que nos dice que podría ser que sí. No podemos decir que sí, no podemos decir que no ya, y estamos en una posición en que tenemos que empezar a liberar información para prepararnos en el caso de que todo cambie, porque de la manera en que este virus se está comportando, no podemos quitar la posibilidad de que en algún momento, en efecto, animales de compañía como el gato puedan hacer una transmisión entre gatos, y esperemos que no, pero no sabemos si lo pueda en algún momento haber la mutación necesaria para que pueda empezar a infectar humanos, ¿no? Entonces existen las campañas, yo no contagio, yo no me contagio, yo no me enfermo, no me votes. Y empieza la información de prensa y redes sociales, ¿no? Salió el perrito, luego salió el gato, y finalmente los tigres. Y salió a redes sociales y la gente empezó a abandonar animales.
nosotros conversamos con otros médicos de fauna silvestre, Eliana Molineros, decíamos, hay países en donde las reacciones normalmente es ir y quemar a lo que tienes miedo. En Europa, cuando hubo la ola de inmigrantes, empezaron a quemar campamentos donde iban a estar inmigrantes. Acá en Ecuador quemaron un campamento, un lugar que se estaba instalando para los enfermos de COVID-19. En otros países, en Colombia, a los médicos y enfermeras que están trabajando con COVID-19, los están botando de los departamentos. Solo con nuestra propia especie, cómo hemos reaccionado, no quisiéramos imaginarnos lo que las noticias alteradas podrían causar. Y entonces, yo quisiera proponer aquí a todos los que están presentes, con cabeza fría y la mente abierta, porque como digo, nada está escrito en piedra hasta ahora. Habrían dos escenarios. Tenemos los animales domésticos, el resultado que no son fuente de contagio, y el otro escenario en que decimos que sí son fuente de contagio, si algún estudio sale. Si nosotros nos mantenemos solo con esa información, en el primer caso, vamos a tener gente que, pues, bueno, no se enferma, que salga, que el gato siga saliendo, que no hay ningún problema, que yo estoy con COVID-19 y no me cuido, no lo atiendo. Y pues yo como veterinario atiendo a los animales, voy a atender las consultas y no hay ningún problema, cuando en realidad sí lo hay. Y podemos ocasionar un problema de salud pública, podemos ocasionar de repente un problema cuando resulte que tal vez sí hay el contagio y que nosotros hemos dado la información equivocada. Y el otro escenario es, animales domésticos sí son fuente de contagio. Y entonces se lanza la noticia y lo que tenemos, lamentablemente, es esto. Vienen a ser los resultados a ver, sin COVID-19 ya sucedían en ciudades con alta población de gatos, sin un control de natalidad, sin un control de indoors, representando un terrible riesgo para la fauna, sobre todo insectos, pequeños roedores endémicos y aves que son también muy importantes para el medio ambiente. Y pues esto es lo que está sucediendo ahora, se los envenenan, se mueren. Y claro, esto es lo que es el escenario que podríamos ver. Ahora, si regresamos a la parte de los domésticos, no son fuente de contagio. Y de todos modos, hay un link en común que yo estoy segura que Dieguito lo va a tratar de manera más profunda, y es en que en ambos casos, las víctimas a largo plazo puede ser la fauna silvestre y los felinos grandes. Los veterinarios definitivamente deben participar en todos los aspectos de las infecciones zoonóticas, del aparecimiento, el manejo, el control, el combate, junto con el enfoque de lo que es la sola salud, One Health. Los veterinarios deben ser parte de la identificación de los reservorios animales. Aquí es donde entra el trabajo nuestro en ciencia y los huéspedes intermedios para estas enfermedades. En las propuestas, yo de manera muy humilde he trabajado en unos documentos muy sencillos, con la rapidez que se ha necesitado, y los he presentado tanto a las fundaciones, ONGs, a colegas y al gobierno municipal descentralizado de acá, de Quito, en el que hablo yo de una propuesta para el manejo de fauna urbana de los pacientes en cerco epidemiológico y o positivos a COVID. Tenemos la parte, hablábamos de la salud mental, es muy importante para las personas en estos momentos el poder compartir ya sea el espacio de aislamiento con sus familias humanas, o como la gente ahora les llama, su perrijo, su gatijo, ese ser que tal vez es el único compañía que tiene en este momento. Digamos que una persona en la tercera edad es afectada por el COVID-19 y necesita el apoyo porque no se va a poder hacer cargo ni de su perro o de su gato. ¿Quién entra como superhéroe a dar un apoyo a esta persona? El veterinario de cabecera, su familia en primer caso. Si esta persona está sola y no tiene a nadie, debería ser la responsabilidad de su veterinario de cabecera, del gremio, y en último caso de lo que son los GATS, los gobiernos municipales, gobiernos nacionales. Estamos tratando la salud mental de los pacientes que necesitan tener su sistema inmune de pie. Finalmente, estamos hablando de la salud pública. El momento en que hayan perros y gatos por todos lados, empieza a haber un tema de salud pública. Si los envenenan, hay cadáveres
todos lados, salud pública, salud animal y bienestar animal, animales que han estado siempre con familia y luego terminan en la calle o separados de sus familiares. Entonces, creo yo la necesidad de involucrarnos un poco, humanizar un poco más nuestra profesión en el tema de conectarnos con esta gente, que a fin de cuentas es a quien nos debemos también. Y finalmente, un manual sencillo con los manejos y cuidados de los animales en casa, adentro de casa. Es muy importante también que homogenicemos como gremio a nivel mundial latinoamericano dentro de las características de nuestro país, de nuestra ciudad, estos triajes, estas tablas de triaje, homogeneizarlas, manejar las mismas, tratar de optimizar los recursos, no servir fuente de contagio. Conozco de gente que ha pedido su, su permiso para poder circular, para poder ir a atender el hato ganadero del cliente. Entendamos que podemos ser una gran fuente de contagio como veterinarios, salirnos movilizando de una granja a otra, de una casa a otra. Podemos ser víctimas del coronavirus o contagiar a alguien más. Finalmente, si resulta que los gatos pueden ser susceptibles bajo ciertas condiciones, inmunosuprimidos, gatos con SIDA, leucemia, expuestos a alta carga viral, podríamos nosotros también en algún momento afectar a nuestros propios pacientes. Y pues creo yo mantener la atención dentro de los márgenes de las regulaciones de cada país. Eh, Somos piezas muy importantes, no podemos olvidarlo. Y la salud mental, durante una situación en la que la humanidad coloca su esperanza en las cosas y seres que les hacen sentir amados, necesitados, útiles y responsables, yo creo que como veterinarios tenemos también una responsabilidad muy alta para poder apoyar a esto, ¿no? De poner nuestro granito de arena. Entendamos que es un mundo distinto, convivencia sin distanciamiento antes del COVID-19. Tenemos ahora las famosas mascotas exóticas, animales no tradicionales. Si estamos hablando de que el SARS-CoV-2 los hurones podrían ser susceptibles, entonces tenemos que manejar con mucho cuidado el seguir promoviendo este tipo de manejo de animales no tradicionales dentro de nuestras casas, dentro de nuestra comunidad. Yo llamaría a hacer un cuestionamiento a estas prácticas como gremio, porque vamos viendo que se nos van cerrando los espacios, las barreras biológicas, las barreras naturales, justamente porque hemos cambiado nuestra actitud para con la naturaleza, para con los animales, para con nosotros mismos, y simplemente estamos creando un gigantesco, podemos decirlo, caja Petri, por todos mezclados, en donde todas las condiciones dan para que este tipo de pandemias sigan surgiendo. Este es el estudio que habla justamente de que los hurones, los gatos y otros perros, otros animales domésticos, si son o no son susceptibles, y se habla de que los hurones y los gatos son permisivos para la infección. Lo que dice el especialista en medicina humana italiano de 81 años, de Veneto, es que, por ejemplo, uno de los errores más grandes es enviar a todos los enfermos a un hospital cuando no tengan signos graves, porque al tener tú una gran densidad de enfermos, aumentas la carga viral y entonces el médico, la enfermera que está constantemente todos los días exponiéndose a carga viral alta y a una carga viral constante, por eso son aquellos que se enferman y se enferman de una manera mucho más grave. La patología les crea mayores daños. Y tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país un 47% de las personas que se enferman son médicos o enfermeras, y tenemos un alto número de este personal médico que ya ha fallecido. Ahora, nosotros, algo de lo que casi nadie habla, al menos en América Latina, es que somos la segunda línea de combate, y esto lo hablo de experiencia personal. He servido como oficial médico en algunos barcos por varios años. En otros países el médico veterinario está visto como a la par como un médico humano, y pues en Europa ya se ha llamado a médicos veterinarios para dar apoyo y soporte al personal médico, y en algunos estados de Estados Unidos exactamente lo mismo. Están haciendo llamado también para que los hospitales empiecen a prestar sus equipos vitales para sostener la vida de los pacientes que están en las UCIs. Y pues creo yo que tenemos que entender que podría llegar el momento, si no es en esta pandemia, en otra, en que seamos llamados a hacer pasar de ser la segunda línea de combate a ser la primera. Y la gran pregunta es si estamos listos, si queremos estar listos, y si en este momento sucediera esto, si estaríamos dispuestos.
Vuelvo a repetir lo mismo, tenemos que estar definitivamente inmersos en todo este ámbito de las enfermedades zoonóticas, determinar, hacer ciencia, estudiar, incluso si hacemos clínica de pequeñas especies, hacer mucha ciencia, no hacer solo medicina, sino también hacer ciencia. Y pues, por lo demás, lo dice claramente por así decirlo, esta foto del león que dice, yo soy veterinario y cuál es tu superpoder. Siendo así, yo les agradezco muchísimo. Creo que son más las preguntas que las respuestas que vamos a tener. Y es lo que creo que es necesario, porque nosotros tenemos que desarrollarnos y empezar a asumir y empoderarnos de nuestro poder dentro de la salud mundial para poner el hombro y seguir adelante. No sé, yo creo que salieron un chorro de preguntas y, a ver, buenas noches. Las mascotas, por lo general, los gatos se salen y están en contacto con lugares infectados. ¿Cómo sería la desinfección de las mascotas para que no sea un medio de contagio hacia los humanos? Muy buena pregunta, lo hemos manejado muchísimo. Creo que es hora, yo sé que los felinos, esta es una gran lección, los felinos, en verdad, no están del todo domesticados, son animales libres, pero la convivencia indoors puede llevarse a cabo. Si es un animal que se estresa mucho y puede enfermarse por quedarse indoors, realmente por bienestar animal tendrá que salir lamentablemente. A su ingreso acaba de salir una lista de todos las sustancias que, son 10 sustancias que sí se pueden utilizar, que destruye, mata al coronavirus. Su membrana exterior, que tiene la forma de la corona, no es tan resistente aparentemente. Veamos si mañana no sale otro estudio. Pero se puede utilizar el jabón común, ¿sí? Clorhexidina diluida, si es que fuera necesario, de vez en cuando, porque la clorhexidina, como todos sabemos, reseca, pero el jabón con agua, lo que necesitamos hacer es lo mismo que nosotros. Yo manejo ahorita una campaña, es la cuarentena es para todos, y hay que lavarles las patitas, limpiarles como nos laváramos nosotros las manos, ¿sí? Entonces, una toalla húmeda con el agua, el jabón, entre sus dedos, estas membranas, los pulpejitos, y pues con una toalla húmeda hacer el ademán de secar al animal, pasarlo, secar, pasarlo. Es el frote lo que destruye las membranas, la membrana externa del coronavirus, hasta el momento lo que se conoce nuevamente, y entonces esa es la manera. Yo personalmente me besuqueaba con mi perrita, el cariño y la cara y cogerle y otra vez empezar a tener una cultura en estos momentos y tal vez de ahora en adelante de no tener el contacto directo con la boca. Ellos se lamen, ellos se limpian. Podremos lavarles un poco la cara, pero evitar, ¿sí?, el contacto directo con la... Se habla de estudios de que para que una persona se enferme, tiene que tener una cierta carga viral, que tal vez que el virus que se pega al pelo en un animal, tal vez no podría aportar la carga viral necesaria para producir la enfermedad. Pero nuevamente, hay personas que ni siquiera saben que tienen alguna enfermedad que suprime su sistema inmunológico. Las personas que estamos dentro de la población de riesgo tenemos que tener muchos cuidados. Nosotros como veterinarios es algo que nosotros deberíamos incluir en la historia clínica de nuestro paciente. Es si alguien en la familia, si la persona a cargo, si el tutor, el custodio es una persona que tiene una enfermedad preexistente, que lo ponga en una situación de riesgo. Les voy a explicar esto por experiencia propia. Yo tengo lupus eritematoso sistémico, y mi vida cambió y va a cambiar definitivamente después de esta pandemia. No me puedo exponer a mi perrita, ella está donde mi hermana, para yo no salir, para no estar expuesta constantemente, porque las personas con el sistema inmunológico, al igual que los animales, no sabemos cómo vamos a reaccionar a la carga viral, ¿no? Entonces, esos son los consejos con los gatos, con los perros exactamente igual. Ahora, si pueden ustedes simplemente evitar el salir, mucho mejor, porque aparte, el salir los expone a ustedes. La persona que está a cargo de llevar al perro a defecar, a orinar, debería ser una persona, entre mis recomendaciones, mayor de edad, no una persona de la tercera edad, no una persona con riesgo de enfermedades preexistentes, y las salidas reducirlas a la mayor cantidad de tiempo posible para que el perro no esté lamiendo, comiéndose el pasto, los perros que tienen complejo de vaca, es muy importante. Acá en Chile, los colegas con clínicas veterinarias también han facilitado sus equipos para el apoyo. Muchísimas gracias, Chile, en los cuidados intensivos para la enfermedad de las personas, exactamente. Deberían ser unificados como herramienta para todas las autoridades veterinarias conjuntamente. Brasil también solicitó, así que vamos viendo. Les comento, no tengan miedo si les llaman.
es igual, es un perro grande. Hablando sinceramente, los veterinarios estamos muy capacitados, yo creo, para dar apoyo al sistema médico y creo que debemos empezar a prepararnos para nosotros poder enfrentar este tipo de pandemias de la mano de los médicos. ¿Cómo puedo obtener artículo de manejo de...? Podemos hablar, lamentablemente, no, por algún extraño motivo no está saliendo ni mi correo electrónico ni mi Instagram, pero se les podemos facilitar y les puedo enviar el material. Está abierto a críticas, está abierto a que sugieran todo lo que deseen y pues buenas noches, disculpe, no comprendí muy bien a qué se refiere con el escenario en que los animales menores no son fuente de contagio. A ver, les explico. Hay dos escenarios. El que nos están poniendo ahora es que nos dicen, no son fuente de contagio, los gatos y los perros no se enferman, no hay de qué preocuparse, simplemente hay que manejarlo como nos manejamos nosotros, porque pueden ser un vehículo, ¿no? Puede entrar el virus en las patitas o en la piel. Este es el un escenario, que se mantenga, pero vamos viendo que con los estudios que van saliendo, esta va cambiando, ¿sí? Entonces, ahorita no podemos decir ni sí rotundamente ni no. Lo que nosotros tenemos que manejar y manejar con las personas, manejar la información, es decir, que debe manejarse a los animales de manera responsable, evitar las salidas, evitar hacer esto, el otro. Existen estudios que hablan de la posibilidad de un gato enfermarse. El estudio de China, que hemos puesto el link acá, habla de que estos animales que fueron se tomaron las pruebas en algunos animales después de la pandemia en Wuhan. Algunos felinos tenían anticuerpos, eran positivos anticuerpos de coronavirus, pero no todos tenían anticuerpos neutralizantes, es decir, uno genera cuerpos neutralizantes cuando está haciendo lo específico contra la enfermedad. No solo estuve expuesto, sino también en los casos generé enfermedad, síntomas leves, y entonces tengo los anticuerpos neutralizantes para combatir específicamente al coronavirus. Ese estudio está ahí, está el link, y es muy importante entender que esto pueda que siga cambiando. Y entonces la manera en que manejemos nosotros los dos escenarios siempre va a ser velar por el bienestar animal y, como va a explicar Dieguito, velar también por el bienestar de la vida silvestre. Recordemos que hemos nosotros destruido casi totalmente la barrera que existe entre la ciudad y la naturaleza. Entonces, Diego, eso les va a explicar mucho más a continuación, pero puede ser viceversa. A ver, estamos hablando de que hay gatos que posiblemente que han desarrollado la enfermedad de manera muy leve. Hay estudios en donde se ha hecho la necropsia de los animales infectados, incluso en perros se ha producido daños histopatológicos. Si estamos hablando de que el virus logra mutar, aunque está mutando muy lentamente, puede lograr mutar como lo hizo para pasar del murciélago al animal X y al humano, podría mutar para luego del gato, finalmente podría regresar al humano. Tenemos que estar pendientes, no podemos entrar en pánico nosotros tampoco, pero tenemos que estar pendientes absolutamente todos los días de lo que pueda salir y cómo este virus va cambiando. Todavía no hay estudios de contagio entre gatos. Existen algunos estudios ya he puesto el link ahí. El estudio que se hizo en los felinos, son 5 felinos que desarrollaron sintomatología respiratoria y anorexia, e incluso está ahí, se pone el link del estudio que se les hizo a ellos, confirmando, al menos en la tigresa, la primera, el COVID-10, que era positivo a COVID-19. En este caso, ¿cómo nos sugiere perseguir la información en los medios de comunicación online? Nosotros, de hecho, hemos hecho una campaña de contactarlos y lo que yo sugiero, de todos modos, no he logrado hacerlo acá en Ecuador, es ruedas de prensa, hablar con el ministerio, el ministro de Salud Pública lo logró Colombia, el Ministerio de Salud Pública sacó un comunicado muy importante sobre el tema de las mascotas. Entonces, creo yo que hacer una alianza, empezar a hacer el acercamiento con los COEs, no sé cómo se manejan en su país, para empezar a tratar de manejar y hacer un filtro y sacar al menos una vez a la semana una suerte de rueda de prensa o ser parte de la rueda de prensa de estos COEs como veterinarios para poder dar los informes de lo que ha sucedido y manejar la información de la mejor manera. Bueno, creo que me he pasado mucho de tiempo y ya me van a sacar la bandera roja, pero quedan muchas preguntas, van a quedar, me imagino, se van a dar los contactos, les pido mil disculpas, no sale el mío, voy a tratar de cambiarlo ahora mientras Digito habla para volver a sacar mi slide y que puedan anotar y poderles responder las preguntas.
Aquí dice si hay algún estudio de contagios doméstico de SARS-CoV. Hay receptores, y este es el otro estudio de estos científicos chinos, en donde dice que justamente la cantidad de receptores de SARS-CoV y SARS-CoV-2 hay un parecido en un hasta 96%, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho y como les dije, nosotros somos veterinarios, tenemos superpoderes, así que a poner el hombro y a seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero honor, un placer. A todos cuidarse en casa y seguir adelante, que de esto definitivamente, como lo digo, salimos todos juntos.